la tierra es Padre. Porque dice la palabra que Él nos levanta, porque no quedará para siempre caído el justo. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque tenemos un Padre y es un Padre responsable. Yo me levanto con esa convicción diariamente de que yo tengo a mi Padre, y por cuanto yo tengo a mi Padre, no somos huérfanos, y que no tengo que venir delante de Él diciendo, oh Señor, oh, no, con un corazón humillado delante del Padre, con confianza. Dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. O sea que yo tengo un Padre que me va a socorrer, yo tengo un Padre que vela por mí, yo tengo un Padre que me defiende. Nosotros sabemos a quién acudir y tenemos esperanza en aquel que es nuestro Padre. Él es mi Padre, diga, Él es mi Padre. Él es mi Padre y no soy huérfano. El único nombre que usted tiene que decirle al Señor es Padre. Mira, papá, yo estoy aquí delante de ti como soy. ¿Quién más para conocerlo a usted que no sea el Señor? El Señor lo conoce. Usted no tiene que venir delante de Él fingiendo nada. Delante de Él estamos completos, porque aún las debilidades de nosotros se disipan cuando venimos a su trono. Venimos confiadamente, y si Él dice venid confiadamente, porque no hay debilidad delante de Él, porque Él lo llena todo en todo. Entonces, si venimos delante de Él, yo no sé usted, pero yo estoy confiada. Yo sé en quién he creído, como dice la palabra, y estoy segura que es poderoso para levantarme, para restaurarme, para libertarme. No se vea con limitación. Teniendo el papá que usted tiene, se ve con limitación. ¿Cuántos están orgullosos? Por ejemplo, hay gente que tiene un papá famoso, un papá, qué sé yo, tenista, basquetbolista, de cualquier género, artista. Y dicen, ese es el hijo de tal persona, ¿verdad que sí? Que digan de ustedes, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Que lo puedan reconocer, mire, a kilómetros. A kilómetros. Por eso Pedro, aún negándolo, que ahorita vamos a hablar de él, había algo que lo hacía diferente. Aún en su manera de hablar, aún en su manera de comportarse, aún en la manera de ellos conducirse. Gracias al grupo que ha estado con nosotros en esta mañana. De verdad que hemos sido edificados. Y hay parte, en todo momento nos gozamos en el Señor. Así que pueden estar sentados, tomen sus asientos ahí. Damos gracias al Señor por esta mañana, porque estamos de pie, porque en su infinita misericordia, Él es que nos sostiene. Damos gracias a todos los que están conectados, bendecimos sus vidas, que sean enriquecidos en este día en sus casas. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora, que siempre digo no está aquí, pero está aquí. Aunque no está presencialmente, en espíritu estamos unidos. Y damos gracias a ella por la oportunidad que nos da también. Damos gracias también a los padres espirituales, que como ella está formando hijos. Y así cada uno de nosotros tenemos que formar para el Señor, para el Señor. También bendecimos a todos los que están aquí en esta mañana. Y a todos los que por una u otra manera no pudieron estar, el Señor sabe. Lo importante es que estamos ligados a Él, estamos pegados a Él. Y tanto usted como yo vamos a ser edificados en esta mañana conforme a lo que el Señor ya nos ha traído. La mesa está servida. Y yo sé, el Señor está haciendo cosas maravillosas. Aunque el mundo usted lo vea de cabeza, ¿saben qué dice la palabra? Que para el Hijo de Dios ha amanecido un nuevo día. Hoy es el nuevo día que ha amanecido, no porque hoy sea domingo y porque sea una fecha específica, sino porque hoy es el nuevo día.
Dice la palabra que en la noche es el lloro, pero que el amanecer está pronto. Por mañana será el gozo. Aunque en la noche sea el lloro, en la mañana será el gozo. Y nuestra pastora ha venido trayendo una serie sobre la madurez y las etapas. Todo el que ha venido acá o los que no han podido escuchar pueden entrar a nuestra página en YouTube y poder ver y validar. Y ella estaba hablando de las diferentes etapas por la cual pasa un hijo de Dios, podemos decir un ser humano, ¿verdad que sí? Hay diferentes etapas desde el nacimiento, van creciendo, van evolucionando hasta llegar a la madurez o a la adultez. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela decían, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es lo que dicen, lo básico. Apréndanselo, lo que están acá, los chicos. Siempre nos dicen, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, yo diría que nosotros desde antes de nacer, antes de reproducirnos, antes de ni siquiera sus padres tal vez existir, ya estábamos pensados en Él. Ya Él conoce el final desde el principio. Entonces, si estábamos pensados en Él y fuimos traídos por Él en esta tierra, tendríamos menos ansiedad. Porque su vida no depende de usted, sino de Él. Entonces, por lo regular, todo cuerpo, toda fruta, toda persona lleva un proceso para alcanzar la madurez. No es que yo me convertí ya hoy y mañana maduré. No, hay procesos y hay áreas que no las podemos saltar. ¿Por qué? Cuando una fruta usted le pone carburo para acelerar el proceso de madurez, por lo regular es una fruta que no está conforme a la naturaleza. Aunque tenga color de madura, por dentro, usted va a sentir que es un poco diferente. Tal vez no tiene el dulce normal que tienen las frutas cuando se maduran naturalmente. Entonces, así mismo pasa con el Hijo de Dios. Todo cuerpo o toda masa necesita un proceso para madurar. Inclusive, hay chefs que para hacer una receta específica ponen, por ejemplo, una masa en reposo. Porque para hacer esa receta como va, esa masa tiene que estar en un reposo para poder lograr el objetivo por el cual la amasó, un ejemplo. Pero tarde o temprano su destino es madurar. Tarde o temprano nuestro destino es que Cristo sea formado en nosotros. En lo natural, todas las frutas la comemos madura. ¿Cuál es el estado que comemos la fruta? Madura, ¿verdad? Entonces, pero antes de comerla, esta fruta pasa por un proceso para llegar a estar apta para ser consumida. Usted tiene que esperar, sí o sí, que la fruta esté apta para poderla consumir. Este proceso es de la madurez o maduración. El proceso de maduración de la fruta es un fenómeno natural, en el cual la fruta cambia de textura, cambia de sabor, cambia de color y cambia de composición química. Por ejemplo, si está verde, es insípida, es agria o presenta otras características. Las frutas verdes no deben ingerirse porque no están completamente desarrolladas para el consumo. Por lo regular, hay personas que tal vez comen algún fruto verde y tienen consecuencias en sus cuerpos físicos, mayormente temas estomacales. Entonces, si están verdes, pueden ser, número uno, o sea, que no la puedes digerir. Pueden ser amargas o simplemente inadecuadas o no tienen la nutrición necesaria. Las frutas que no llegan a madurar, ¿qué les sucede? Cuando uno está esperando un aguacate con tantas ansias,
Pero resulta que este aguacate lo quitaron de la mata sin estar lleno. Uno espera y espera el aguacate y el aguacate se pasma o se pama, no sé cómo dicen aquí, se pasma el aguacate. Entonces, hay personas en lo espiritual que por lo regular se adelantaron un proceso y que resulta no han podido madurar porque están estancados en una parte de su vida, lo cual no han podido cumplir el propósito. Esto puede ocurrir. Entonces, este aguacate por lo regular está pasmado o se pasma o cualquier fruta. Se quedan igual y pasa el tiempo. Ese tiene 20 años en la iglesia y está igualito. No he visto el cambio, no ha madurado, tiene 40 años ocupando la misma silla y sigue en el mismo estado esa persona. Entonces dice, y hay algo que dicen las personas, de que ¿a qué edad maduran los hombres? Bueno, maduran desde los 12 a los 85. Escuché algo jocosamente, que pueden madurar desde los 12 hasta los 85 años. Mire, sea en el momento que sea, trate de madurar. Porque no pierda el tiempo escuchando siempre lo mismo y esto no está produciendo en usted nada, porque usted no ha tomado la decisión de madurar. No es cuántas palabras recibo, no es cuántas palabras he acumulado y sigo con la cáscara igualita, no se ve una pintita de Cristo, no se ve ni siquiera a las 2 semanas. El aguacate por lo menos usted le da 2 o 3 días y ya a los 2 o 3 días va a estar. Pero si usted espera una semana, 2 semanas, usted va a decir, algo pasa con ese aguacate. Digo el aguacate porque es una fruta que me gusta y a veces lo bajan de la mata y hay que esperar el proceso. Entonces, al final no se encuentra apta para el consumo y para su propósito por el cual fueron creadas. Entonces, esperar la maduración permite aprovechar todos sus beneficios naturales y en este caso espirituales. Conozco de personas que el Señor ya ha dicho lo que van a hacer o lo que serán, pero tiene que esperar un tiempo y lo vamos a ver. La característica de los hijos maduros en Cristo reflejan el carácter de Jesús y el fruto del Espíritu en su vida diaria. La característica de Cristo y el fruto, escuchen, el fruto del Espíritu en su vida diaria. Eso indica que usted está en proceso de madurez o que está madurando. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Es un solo fruto. Aunque tiene 9 características, es un fruto, el cual deben reflejar los hijos de Dios que están en proceso de madurez o que ya están maduros. Y dice el verso de Gálatas 5, 22 y 23. Y usted va a contar conmigo cuando empecemos a mencionarlo. Dice, más el fruto del Espíritu es, vamos a decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos atributos se ha mencionado? 9. ¿Y por qué dice el fruto? Es uno, porque usted lo refleja. En usted debe reflejarse, porque usted es una persona, el amor de Dios, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Qué me falta? Nos analizamos. Señor, ¿qué característica del fruto tengo que madurar o que reflejar? Tal vez me falta la fe muchas veces. O tal vez necesito paciencia. Padre, yo he escuchado personas pedir paciencia y después dicen, no me dé paciencia, Señor, que eso es prueba. Va a venir prueba. Pero necesita la paciencia para poder esperar en Dios, inclusive. La benignidad. ¿Cuál es la benignidad? Dice la palabra, sé benigno unos con otros. O sea, que no tenga maldad contra tu prójimo, contra tu hermano. Que no tenga maldad. Que refleje el amor de Cristo. La templanza, que es parte del temperamento, mantenerte firme, no mirar hacia atrás. La bondad, señores. ¿Saben que dice la palabra también que por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Muchas veces ni bondad sale. Y tenemos que pedirle a Dios que eso no se apague en nosotros. Porque si al mundo se le apagó, ¿quién va a hacer la diferencia? Si el mundo no está manifestando a Cristo, ¿quién es que tiene que manifestarlo? Somos sus hijos. Nosotros somos los que marcamos la diferencia. No espere nada de nadie, y menos de los que no tienen al Señor. Va a vivir con menos decepciones en la vida. Si usted espera nada de nadie, va a vivir con cero. Con cero. ¿Saben por qué? Porque muchas veces empezamos a acumular raíces por estar esperando cosas de quien no tenemos que esperar. Al contrario, tú le tienes que dar de lo que tú has recibido, porque dice la palabra que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ya yo he recibido del Señor todo, ya yo he sido equipada, yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz. Esa paciencia para tenérsela a otros también que necesitan. ¿Y saben algo? Una clave, que el mal se vence con el bien. Por eso dice la palabra, no devuelvas mal por mal, que usted va a cosechar aún mayor mal. Si usted siembra mal, ¿qué va a cosechar? Mal. Entonces, si el bien es lo que apacigua a una persona que está operando en maldad, pues dele eso. Lo que menos se va a esperar una persona que se haya levantado contra usted, lo que menos se va a esperar una persona es que usted le haga el bien. Es más, dicen, pero ¿de qué planeta ha venido esta persona? Porque es que no se le esperan, señores, lo normal es que la gente dé mal por mal. Y da pena que en ese porcentaje también estamos metidos, vamos a decir, o se ha ido involucrando parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y se agarran de algo que dice por ahí, no permita que las aves hagan nido sobre tu cabeza. ¿Te han escuchado? Sí, pero también la palabra dice que no permita que las aves hagan nido sobre tu cabeza para justificar. Eso es un versículo para justificar. Yo diría que sí, porque eso aplica en un momento determinado, porque la misma palabra dice que si el enemigo me quiere engañar, no se lo permita. Hay cosas que usted la permite, pero ya en cuanto al amor, yo lo debo reflejar sí o sí. Porque dice la misma palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, ni es de Dios. Entonces yo tengo que reflejar este fruto del Espíritu. Si nos falta un atributo de estos 9, que es el fruto, esto quiere decir que no hemos alcanzado la madurez a plenitud. Esto no quiere decir tampoco que no estemos en el proceso. ¿De acuerdo? Estamos en el proceso. Lo que tenemos que autoanalizarnos y decirnos, Señor, ¿qué característica de esta me falta? La gente puede notar y oler que estás madurando. Por ejemplo, la guayaba es una fruta que huele mucho. Y si está madurando, el olor se multiplica, se triplica, o sea, no sé. Y cuando alguien llega a su casa, dice, huele como a guayaba, ¿verdad que sí? Y si usted entra esa guayaba a la nevera, el agua y todo lo que va a estar en la nevera va a salir permeado. Y usted dice, pero ¿es agua o un jugo de guayaba que estoy tomando? Así mismo debemos ser nosotros. Debemos permear todos los ambientes, no que los ambientes nos permeen a nosotros. En Cristo debemos reflejar ese olor a Cristo, ese sabor a Cristo. ¿Y saben qué? Esto también va a irritar. ¿A quién va a irritar? No a las personas, sino a las entidades que están operando en las personas. Lo único que irrita a las personas es la luz que tú emanas de Cristo. Cuando dicen, no soporta a esa persona, no es a ti. Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y las potestades y los gobernadores de tinieblas que están en este siglo, el cual le ha cegado el entendimiento de muchos. Recuerden de quiénes son, de quiénes vinimos, hacia dónde vamos y qué portamos. Si usted sabe eso, usted va a apaciguar todo lo que viene, usted va a permear.
va a permear con el olor a Cristo. Entonces, no se trata solo de conocimiento bíblico. Usted se puede saber la Biblia entera. Es más, hay personas que no van a la iglesia, que conocen y les saben citar la palabra de una manera, como dice un pastor por ahí, que pueden comer capítulos, beber versículos y escupir historias bíblicas y decir todo lo que tengan que decir, pero en aplicación tienen cero en aplicación. Mire, si usted nada más se sabe un versículo, sépase ese solo y aplíqueselo el año entero. Y mañana usted vuelve y aplíqueselo el mismo versículo. Le va a decir algo diferente, pero es el mismo. Y aplíqueselo otra vez mañana y vuelve y se levanta. Y ya cuando usted tenga un mes con ese verso aplicándolo, entonces coja otro. Pero así mismo, no es cuánto sepamos, sino cuánto aplicamos de la palabra. Dice la palabra en 1 de Juan 4:8, como dije ahorita, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿cuál es su característica principal? Amor. Dice la misma palabra que en el final permanecerán tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Además, hay personas que profesan conocer a Dios. Esto lo encontramos en Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y le dan la materia de la obra y te vuelve y la reprueba en la universidad del Señor. Y vuelven y le dan la materia del perdón y te vuelve y llena mal el examen. Y vuelve y reprueba, y reprueba, y reprueba. Esto es lo que está diciendo Tito. Dice, en este camino, como dije ahorita, no solo Pedro negó a Jesús 3 veces, sino muchos de nosotros en el día lo negamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuántos de nosotros señalamos a Pedro? Y yo me decía en un momento determinado, ¿cómo Pedro negó al Señor? Después de haber andado con Jesús, de haber caminado con Jesús, y viene y lo niega. Miren, adentro de nosotros hay un Pedro. Usted lo niega peor que Pedro, porque ya usted sabe que Pedro lo negó, y encima de que usted sabe que ya Pedro lo negó, usted se atreve a negarlo por encima de que Pedro ya lo negó. Entonces, eso es algo que nosotros debemos analizarnos y decir, óyeme Pedro, el Pedro está dentro de nosotros. ¿Cómo lo negamos? Bueno, con nuestros hechos, con nuestras acciones, cuando no le reflejamos a Él. Yo no puedo escuchar lo que tú dices. Entonces, si ya reflejamos y emanamos cosas, con nuestras acciones, lo que digamos se queda corto. Lo que digamos se queda corto. Lo que podamos decir con nuestra boca va a quedar corto. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado sin hablar. La única Biblia que mucha gente va a leer son tus acciones. La única prédica que la gente va a recibir son tus buenas obras. Lo único que va a transformar personas es lo que tú puedas hacer, o sea, en movimiento, en acción. Hay personas que no tienen ni que hablar cuando llegan a un lugar y la gente percibe que algo diferente hay en ellos, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Hasta en una fila le dan la preferencia a usted, usted llegó de último y usted ni sabe, llega un médico y le dan la preferencia o alguien le ayuda con un ticket, con algo, porque no es usted, es a quien carga. Yo soy lo que soy, dice la palabra, por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y lo único bueno que hay en mí es su gracia. Es su gracia, pero no para mí. Miren, sea bueno o sea malo, lo que usted haga, termina siempre alcanzando a otros. Tus acciones, sean buenas o sean malas, siempre van a terminar alcanzando a otros. Entonces, ve por la vida
dejando buenas huellas, no dejando malas huellas, porque como quiera esas malas van a alcanzar a otros. ¿Y qué van a hacer esos otros? Seguir esas malas huellas. Escuchaba de algo decir, como seguir las pisadas del maestro, seguir las pisadas de Jesús, seguir la huella. En un momento determinado hay un flyer que ilustra unas huellas en la arena. Y alguien al lado de esas huellas, como 2 huellas en la arena. Y eso es como las pisadas de Jesús, la que debemos seguir, cada uno de nosotros. Entonces, sea bueno o sea malo, lo que hagamos va a impactar. Lo que haces va a impactar, independientemente de todo, de manera positiva o negativa. Miren, vamos a viajar por Escrituras ahora y vamos a mencionar algunas características del hijo maduro según la Biblia. Vamos a ver. Dice, número 1, el hijo maduro tiene una relación profunda con Dios y también puede relacionarse con el prójimo. Recuerden que los principales mandamientos se resumen de que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es una de las características que me dice que estoy madurando, aunque el prójimo muchas veces no colabora, como decimos. El prójimo me hace entrenarme. Es un alma de Dios, un arma para poderme formar y poder amar y poder bendecirlo, porque por encima de la aspereza, yo decido amar a ese prójimo. Número 2, viven guiados por el Espíritu Santo. Miren, usted dirá, ¿cómo yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? El mismo Espíritu te va a ir dando convencimiento de que Él te está hablando. Algo simple. Vas en una carretera, hay 2 caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Tú le dices, Señor, ¿por dónde me voy? Y hay una voz que te dice, vete por la derecha, porque por aquí puede ser que sea más corto. ¿Qué usted cree? ¿Que fue usted que le habló internamente? Es el Señor guiándolo. O sea, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y también en una decisión difícil, usted sabe lo bueno y sabe lo malo. Y hemos visto, por ejemplo, que de este lado se oye una voz y te dice, hazlo. De este lado se escucha otra voz y dice, no lo hagas. Entonces, usted analiza y dice, Señor, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Porque muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones que debemos tomar una decisión y no la tenemos, estamos indecisos. Pero entonces, en ese momento debemos guiarnos por el Espíritu Santo porque sí hay respuesta. Hay respuestas del Señor para sus hijos. Y el Señor guía a sus hijos, porque el buen pastor guía a las ovejas. Entonces yo sé que el Señor va a dar la respuesta, y esto lo podemos encontrar en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Recuerden, el Señor guía a sus hijos. Usted como padre, por lo regular, guía a sus hijos. Usted como padre, por lo regular, quiere que sus hijos vayan por el buen camino. Eso mismo quiere el Señor para nosotros. Número 3, manifiestan el fruto del Espíritu, como lo leímos ahorita. Un hijo maduro manifiesta el fruto del Espíritu. Número 4, tienen dominio propio. Y hay un verso en la palabra que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire, el que sabe dominar la lengua, como dice Santiago, evita mucho fuego. Porque en Santiago dice que la lengua es un órgano muy pequeño que puede encender todo un bosque, un lugar. Entonces, a esto se le llama dominio propio. Mire, que usted sabe la noticia, que usted sabe, pero usted tiene que retenerla ahí. Eso se llama dominio propio, pero cuando tiene que hablar, hable. Tampoco nos vamos al otro extremo. Cuando el Señor le dice habla, Él nos respalda. Eso también es parte del dominio propio porque escuchamos su voz. Número 5. Perdonan y caminan en amor. Ya hemos hablado
Inclusive mencionamos los dos, a lo que se resumen los dos grandes mandamientos. Número 6, son enseñables y humildes. Número 6, son enseñables y humildes. Número 6, son enseñables y humildes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo repito? Porque muchas veces nos perdemos de la gracia por falta de humildad. Y creemos muchas veces que no lo sabemos todo. Pero usted tiene que decir, cuando usted está delante de alguien que le está enseñando, hágase de cuenta que usted no sabe nada. Hágase de cuenta que usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque puede aprovechar los beneficios de esa enseñanza que esa persona le está trayendo. Y dice la palabra en Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Número 7, otra característica del hijo maduro es que perseveran en medio de las pruebas. Número 7, perseveran en medio de las pruebas. ¿Y por qué dice que perseveran? Es que la prueba le va a llegar al cristiano y al no cristiano. La prueba le va a llegar al hijo y al que no es hijo. Pero la diferencia del que es hijo al que no es hijo es que vamos a perseverar en medio de las pruebas. Mire, y con él en la barca, la tormenta se pasa más fácil. No es que la tormenta no va a venir, pero debemos aprender a dormir en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Señores, todos vamos a tener dificultades porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. No yo, no usted su propio yo, sino el Señor que ya ha vencido. Y por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Esa es la palabra. Mire, cada momento de la vida, yo diría que para cada momento yo utilizo como un versículo, como que yo mismo me lo recuerdo. La palabra dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Una de las armas para poder derribar al enemigo es la palabra. Con lo único que el Señor pudo vencer cuando fue tentado, ¿con qué fue? Hay que establecer la palabra en nuestras vidas. Hay que establecer la palabra en nuestras casas. Hay que establecer la palabra. Cuando el hombre, el viejo hombre se quiere levantar, la misma palabra le dice, óyeme, aquíétate. Con la misma palabra. Y dice la misma palabra que es una espada de doble filo que penetra hasta la más profundo para cortar aún los tuétanos. Lo único que va a penetrar en la vida de la gente es la palabra. Lo único que va a cortar es la palabra. Lo único que va a extirpar, a eliminar todos esos arrastres es la palabra. Y no es que no vamos a tener pruebas. Sí. Aquellos que andan predicando de que todo está perfecto y que ya usted es cristiano y que todo te va a salir bien. Mire, yo conozco gente que cuando se viene a los pies del Señor, es como que si todo se le viniera en contra. Empiezan las pérdidas económicas, empiezan las pérdidas humanas. Es como que si la torta se le volteara y diría, pero Señor, dirían algunos, pues fue mejor quedarme afuera porque dime, ¿qué es lo que está pasando? Porque prometemos realmente lo que no dice la palabra. Ahora, sí dice la palabra que Él está con nosotros. Cualquiera que fuera en nuestra situación, Él está. Eso es lo único que yo le puedo asegurar y que usted pueda creer que Él está. Él está. Y que no estamos solos. No estamos solos. Entonces, número 8. Los que están madurando aman la verdad y odian el pecado. Eso sí es una característica. Mire, cuando usted empieza a aborrecer, inclusive las personas que vienen tratando de engañarlo, usted lo va a identificar y usted va a aborrecer lo que esa persona carga, no a la persona, lo que la persona carga. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice Primera de Juan 2:6. Número 9, tienen una vida de oración
sólida. No es que usted va a durar 5 y 6 horas orando, porque el tiempo no, como va el mundo acelerado, sino una vida constante de oración. Dice la palabra también, orad sin cesar. En el carro, en el trabajo, en las situaciones, en todo momento yo debo orar, orar. Número 10, son siervos, no solo oyentes. Número 11, viven con enfoque eterno, no se aferran a lo terrenal. Su esperanza está en Cristo y la vida eterna. Y dice la palabra en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchas veces nuestra pastora ha repetido que nuestra confianza muchas veces puede estar en los teneres, en cuánto tengo en el banco, cuánto puedo conseguir y tengo una vida de confort. Pero mire, fuera de Cristo, nada podéis hacer. Usted puede tener todo lo que tenga y fuera de Él usted no va a tener esperanza. Y ¿saben algo? No hay entrega de herencia sin alcanzar la madurez. Ahorita en la declaración pública se leyó Gálatas 4, que también lo tenía, y voy a resumirlo. Dice que cuando el heredero es pequeño, en nada difiere del esclavo. Usted es heredero, pero resulta que usted no ha alcanzado la madurez suficiente para que le sea entregada su herencia. Y voy ahora al plano natural. Vi en las noticias esta semana que a algunos niños se les está permitiendo, porque ellos quieren, cambiar el sexo con el cual nacieron. Y yo digo lo siguiente, si usted entiende que no tiene la capacidad para administrar una herencia en lo natural, va a tener la capacidad de administrar algo que esté en su cuerpo. Porque si es así, entréguele su herencia, dele la llave del carro, porque ya tienen la capacidad de manejar y de hacer todas las cosas. Legalmente, entréguele la cédula también, porque vamos a hacerlo en todos los ámbitos. Si esa persona tiene el derecho de elegir qué quiere ser, entonces tiene el derecho de manejar, tiene el derecho de recibir, tiene el derecho de trabajar, de todo. La ignorancia, Señor, está cubriendo la tierra. Realmente la maldad está cubriendo la tierra. Toda la maldad. Y la única esperanza es usted. La única esperanza de todo eso es usted, el Hijo de Dios. Es la esperanza de todo lo que está aconteciendo. Porque si un menor, legalmente, en todos los países, tiene que alcanzar la mayoría de edad para poder administrar, inclusive, hay gente que deja un testamento, la herencia que está en el testamento. ¿Y qué pasa con ese dinero que va bajo custodia de los mayores, si la mamá está, o del gobierno, dependiendo del país, ¿verdad? Entonces, no se le entrega al niño porque no tiene la capacidad de poder administrarlo. Entonces, si ese niño no tiene la capacidad de administrar cosas simples, bienes naturales, va a tener la capacidad de elección y de ir en contra del diseño de Dios, porque usted no ha establecido lo que tiene que establecer en su país. Entonces, la ley humana está por encima de la de Dios. Usted me está diciendo con este hecho que Dios está por debajo. Y que la ley humana tengo que esperar que cumpla los 18 para darle la cédula, para que pueda adquirir cualquier herencia. Y usted lo está poniendo por encima del Señor. Y no es así. Entonces, debemos posicionarnos como creyentes, debemos posicionarnos como cristianos y establecer el orden y decir a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno, porque muchas veces nos congraciamos y queremos justificar lo que no está justificado en la palabra. Si no está en la palabra, no puedo justificarlo. Porque me estoy siendo parte del sistema y de todo lo que está pasando y aconteciendo. Y saben que nosotros somos la sal y la luz. Y dice la palabra que si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? Si usted es la sal y no está haciendo su papel de sal, ¿quién va a venir a salar? Nadie va a venir a salar, porque usted es la sal y la luz de esta tierra. Para poder entregarte la herencia es necesario que madures y crezcas. Para poder entregarte
la herencia, es necesario que madures y crezcas. No hay herencia sin crecimiento y sin madurez. Y para todos ya se nos fue entregado, porque dice la palabra, lo voy a leer aquí, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es uno, eso es egoísmo, eso es individualismo, es todo que lleguemos a la medida de Cristo. Si viajamos en la palabra, como le comentábamos ahorita, podemos encontrar hombres y mujeres llamados por Dios que para cumplir el destino y propósito tuvieron que madurar. Hombres y mujeres durante la palabra de Dios que para alcanzar el destino y el propósito tuvieron que madurar. Número 1, le voy a poner el ejemplo de Moisés. De carácter fuerte, Moisés. Impulsivo, de carácter fuerte, impulsivo. Y este mismo carácter lo llevó a ser el libertador del pueblo. Y en un momento le dijo, mira, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Porque su carácter era un tipo de limitación, pero al mismo tiempo le ayudaba. El carácter al mismo tiempo le ayudaba. Dice, el carácter, este mismo carácter no le hizo entrar a la tierra prometida. El carácter sacó a la gente del pueblo, pero el mismo carácter que él tenía no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero él tuvo que madurar en un momento determinado para tomar la determinación de ir donde ya él había matado a una persona en el pueblo donde salió, ir y presentarse y decirle a Faraón, o sea, maduró, tuvo una determinación Moisés para poder enfrentar esto. Número 2, otro ejemplo que le voy a traer, Abraham. Después de haber recibido la promesa de un hijo, recuerde que Abraham y Sara eran 2 ancianos, y el Señor no les había dado hijo. Y dice, después de haber recibido el hijo, después de haber recibido la promesa, duró 25 años para tenerlo. Y en medio del proceso, escuchen, en medio de ese proceso, actuaron en sus propias fuerzas, creyendo que las cosas tenían que ser a su manera. Escuchen esto, me quiero detener aquí. Dios me prometió una casa, un ejemplo. Dios me prometió un viaje. Y la primera persona que viene con papeles dice, eso fue lo que Dios me prometió porque ya ahí lo dice, para ese viaje que voy. La opción más segura que ellos vieron fue Agar. ¿Por qué? Porque ya Sara, la edad cronológica no le permitía tener un hijo. Muchas veces el Señor nos ha prometido algo y nosotros mismos nos encargamos de buscar cómo fue. Dios te prometió que tú vas a ser pastor. Mañana mismo voy a montar una iglesia, pongo 4 sillas en la marquesina de mi casa y ya, porque ya Dios me lo dijo. ¿Y el proceso? ¿Y el proceso para cuándo, como decimos? ¿El proceso para cuándo? Porque no es cuando queramos, cuando Dios así lo decida. Ahora, Él te lo va diciendo por adelantado para que ya mentalmente tú te vayas preparando. Entonces, ellos actuaron en su propia fuerza, creyendo que las cosas debían ser a su manera, y buscó un hijo con la esclava Agar, lo cual Dios no le dijo que hiciera, porque este no era el hijo de la promesa que tenían que esperar. Tenían que esperar un poco más. Este no era el hijo de la promesa. Dios le había prometido un hijo. Dios te promete algo y tú buscas tu alternativa, porque fue Dios que te lo prometió. Pero esa es tu alternativa, no lo que Dios te dijo. Y por eso que las cosas resultan mal, porque después, más adelante, él tuvo que sacar a ese hijo de esa casa y darle lo que le correspondía y enviarlo con esa madre, porque no era a lo que Dios lo había llamado, ni era el hijo de la promesa. Y hasta el día de hoy hay conflicto por esa persona que no era el propósito. Señores, nosotros muchas veces nos buscamos los problemas porque escuchamos escuchamos lo que Dios nos manda a decir, pero muchas veces escogemos
Si ya él nos dijo, debemos escoger conforme a la misma voz que nos habló. No sé si me doy a entender. Si ya él le dijo a usted que usted va a ser bendecido, que va a tener descendencia a la manera de él, no a la manera suya, porque el que lo dijo fue él, no usted. Muchas veces buscamos alternativas donde no debemos buscarla y ahí hay un peligro tremendo. Porque usted ve, entonces viene a arrastrar todo lo que trae esa alternativa. ¿Cuál fue la alternativa? El hijo de Agar. ¿Y cuál fue el peligro? Que era una amenaza entonces para la promesa que venía en camino. Muchas veces la alternativa reemplaza lo que Dios te quiere traer de parte de Él. Entonces, después de eso, no solo Dios le cambió el nombre cuando ya fue transformado, cuando entonces le llamó al padre de la fe, le cambió el nombre, lo mudó de Abraham a Abraham. Entonces, deje que Dios termine su obra. Otra persona en la palabra fue David. A pesar de ser ungido por el profeta Samuel como rey, no pudo ejecutar su reinado hasta 15 años después, porque había una persona en el reino que era Saúl. ¿Y cómo? Mire, eso no fue de Dios, podemos decir en ese momento. ¿Cómo Dios me viene a mí a ungir como un rey si hay un rey puesto? No, Samuel, tú estás equivocado, porque se supone que cuando el rey muere es que deben elegir un rey sucesor. Y en ese momento todavía, después de que él fue ungido, tuvo que vivir el proceso y ser formado. Y fue a la guerra. Y no fue hasta 15 años después. Entonces, si él hubiese querido actuar por su propia voluntad, déjame yo matar a Saúl, déjame quitar a Saúl, porque ya Dios me dijo que yo era el rey. Y como Dios me dijo que yo era el rey, ya Saúl no pinta nada aquí. Te está equivocado. Y así nos pasa en cosas. Como ya Dios me dijo, entonces yo debo quitar lo que está. No, deje que Dios se encargue de completar la obra. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará y la terminará en tu vida. Fue Él que la comenzó, no fuiste tú. Y si ya Él comenzó la obra, deja que Él la termine. El edificio, si Él lo comienza, ya tiró la zapata. No te desesperes, deja que Él termine, porque el que comenzó ya la va a terminar. Usted tiene que confiar, sean 15 años. Hay construcciones paradas por 10 años, por 15, por 20. Porque simplemente usted no tiene el suelo preparado. Porque simplemente hay materiales que debe llevar ese terreno que no están. Pero hay que esperar. Hay que esperar en Él. Miren, otro ejemplo fue Hadasa, Esther, una muchacha del pueblo de Dios, que fue entrenada por Mardoqueo, que al mismo tiempo funcionó como su padre espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué fue entrenada? Para ser la reina en ese momento y al mismo tiempo librar al pueblo de la muerte. Toda bendición trae un proceso y páselo. Va a ser más fácil que usted pase el proceso y no después que se le entregue su herencia, entonces usted se derrumbe y tenga que vivir el proceso desde cero, entonces el doble, porque tiene que reconstruir lo que ya está en el suelo. Número 5, José pasó a ser el segundo al mando de Egipto después del rey para su buen proceso, que hasta la cárcel estuvo, pero se mantuvo en integridad y Dios lo bendijo con sabiduría para poder gobernar. ¿Y tú sabes cuál fue la prueba que él tuvo que pasar? Perdonar a los hermanitos que lo vendieron, que lo botaron, que lo sacaron. Esa fue una de las pruebas, porque después que usted está allá en la cima, hay como algo que se te quedó y Dios te dice, mira, acuérdate de tal cosa que tú tienes que resolver ese asunto. Y ahí se prueba realmente si tú has madurado. Porque después que ya él estaba siendo el segundo en Egipto, tenía oportunidades de más, no para vender los hermanos, no para matarlo a todito. Y decirle, esto me lo puso Dios en la mano, ya este es mi momento, esta es mi oportunidad de yo vengarme, porque ya Dios que me lo está entregando en mi mano. ¿Verdad que sí? Él pudo haber hecho eso y mandarlo a ejecutar, porque Dios se lo estaba poniendo en sus manos.
Y dice la palabra muchas veces, yo pondré los enemigos por estrado, pero es Él que lo va a poner. Es Él que lo va a poner, no usted. Mira, como ya Dios me preparó y me invistió, yo voy a ir a casa de fulano porque yo tengo que humillarla, porque ya el Señor me ha exaltado. No, eso no es así. La prueba más grande para José fueron sus hermanitos, los que estaban ahí de sangre con él, donde él tuvo la oportunidad de desbaratarlo y de hacer todo lo que él quiso. Pero el Señor lo único que puso en su corazón fue amor y perdón hacia ellos. ¿Y qué ustedes creen? Esa generación completa que es el pueblo de Israel pudo salvarse porque hubo un José que pudo madurar a pesar de las circunstancias. ¿Saben qué? Muchos de nosotros, para poder madurar, no una prueba chiquita que nos toca, es como José muchas veces, de perdonar a quien no queremos. Porque él pasó un proceso de lloro, de arrepentimiento. Inclusive él probó a los hermanos en un momento determinado. También tenemos el ejemplo de Pedro, que ahorita lo mencionamos. Comenzó como un hombre impulsivo, inseguro y hasta negó a Jesús. Pero después de ser restaurado por Cristo y lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un líder fuerte, sabio y valiente. Su madurez se refleja en sus cartas de Pedro 1 y 2, donde exhorta a vivir con humildad, firmeza y amor. Dice, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 Pedro 3:18 dice que Pedro fue restaurado por el Espíritu Santo y pudo después. Recuerden el primer discurso de Pedro. ¿Cuántas almas vinieron al Señor? 3,000. Y después en el segundo discurso fue 5,000. Y de ahí para adelante Pedro no era el mismo Pedro, aunque su carácter impulsivo y toda su energía, entonces Dios la convirtió en bien y canalizó esa parte. Usted sabe que las personas extrovertidas tienen más elocuencia, yo diría, pueden ponerse más fácil en público, pueden expresar, porque Dios utiliza cada carácter conforme a su voluntad. Y por último, el ejemplo de Pablo, de perseguidor y matador de la iglesia, pasó a ser apóstol. Pablo es un ejemplo claro de transformación espiritual y madurez. Si algunos me dicen, no, es que mira, lamentablemente yo no sé si Dios perdone a ese, tú no sabes lo que él ha hecho, esa persona ha sido un sicario, esa persona ha sido tal cosa. Búsquele a Pablo y enséñense lo que fue parte de escribir gran parte del Nuevo Testamento. Escribió 13 libros. No obstante, exhortó a las iglesias, se vio una vida transformada por el Señor. A pesar de estar preso, no dejó, porque él decía que solamente estaba preso su cuerpo, pero que su espíritu iba a cada lugar. No importa tu condición. Lo importante es a quien tú cargas y a quien tú tienes que reflejar y emanar, porque su voz no dejó de ser su voz aún estando preso. Muchas veces estamos sueltos y estamos callados. Muchas veces tenemos la libertad de proclamar a Cristo y no lo hacemos. Y aquellos que no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos de proclamarlo en la libertad todavía en este país, no lo hacemos. Tiene que venir alguien de fuera a decirle, Cristo te ama. Tienen que coger gente a aviones y ir a los campos y llevar cosas de bondad y demás cosas. No, usted le sale la luz, vuelvo y lo repito. Entonces Pablo es un ejemplo de madurez y transformación en el Señor. Y en un momento determinado él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Que usted, si el Señor le permite en algún momento decir y proclamar esta parte, que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso está en 2 Timoteo 4:7. Miren, le voy a decir algo importante ahora. Y
quiero que lo mediten durante la semana. Y es la frase siguiente: que no te retrases en el proceso puesto por Dios, pero tampoco te adelantes. No sé si pueden captar la idea, no nos podemos retrasar en el proceso, pero tampoco lo podemos adelantar. Es a su tiempo, al tiempo de Él. Y en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El problema hoy día dentro de la casa de Dios es que no entendemos el linaje ni la herencia que Dios nos ha dado. Nos hizo herederos y coherederos, como se leyó ahorita, de Dios. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren, todos nosotros queremos la gloria, pero sin el padecimiento. Y díganme que no. Todos queremos la gloria, pero sin el padecimiento. Seamos honestos, ¿eh? Y dice la palabra que por nuestro cuerpo llevamos las marcas de Cristo. Y que pasaremos por los mismos padecimientos de Cristo. Por eso que es más fácil el camino ancho. Porque estar padeciendo, miren, pero con Él es más seguro realmente. En 1 Pedro 5, del 8 al 11, dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, a ustedes, a nosotros, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿cuáles? Los mismos, no otros, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es en esta iglesia, no es en otro país, es en todo el mundo. Mas el Dios, escuchen esta parte, mas el Dios, vamos a repetirlo, vamos a decirlo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow, amén. Yo no sé si eso termina dándome un poquito diríamos, de bajón, pero al mismo tiempo me sube, ¿eh? El versículo me baja, pero al mismo tiempo me sube. Dice que Él fortalezca, establezca y haga todo lo que tenga que hacer en mí. Mira, Señor, haz todo lo que tenga que hacer en mí en este día. Vamos a repartir los elementos del pan y el vino. Y vamos a dar gracias al Señor. Porque no nos quedaremos en los padecimientos. Dice, por un poco de tiempo, ¿eh? Un poco, un poquito. Yo no sé qué es un poco para el Señor. Yo no sé qué es un poco para el Señor. Pero ya yo tengo 38 años y el poco todavía está ahí. No como el paralítico de 38 largos años. Pero miren, hay esperanza. Porque eso es lo que nos permite gozarnos en la prueba. Hay que estar aprende y madura y se goza y sigue para adelante y sigue para adelante. Nosotros sus hijos no seremos bendecidos, sino que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. El hijo maduro sabe que ya su Padre Celestial ha provisto todo y tiene el control de todo. No se afane, viva confiado. No se afane, viva confiado, a mí, a ti, a todos. Esta palabra me la tuve que repetir mucho esta semana. Ningún hijo se preocupa por qué van a cocinar mañana. Él sabe que en la mesa habrá comida y listo. Y listo. Ningún hijo le pregunta a su madre, ¿qué van a cocinar mañana? O preocupado,
¿Habrá comida o no habrá comida? Estas no son sus preocupaciones de hoy para adelante. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Yo no ofrendo para ser bendecido. Yo no doy para ser bendecido. Ya yo he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Además, usted y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y la familia de Dios en la tierra. En Efesios 1 dice, a partir del 5, que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue la voluntad de usted que usted estuviera aquí. Fue el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según lo que a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vuelve y repite, su beneplácito, su voluntad. No se trata de usted, se trata de él, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, la cruz no fue el plan B. La cruz siempre fue el plan de redención para nuestras vidas. La cruz no fue el plan B. La cruz siempre fue el plan de redención para nuestras vidas. Aunque haya venido después la adopción, ¿verdad? Y la predestinación, la cruz nos devuelve al principio de donde nunca debimos haber salido. Escuchen, la cruz, por medio de su sangre y de su cuerpo, nos devuelve al principio de donde nunca debimos haber salido. El árbol de vida se simboliza con el madero. ¿Qué tienen los árboles? Por lo regular, cuando están ya, que han crecido, ¿qué tienen? Un madero, ¿verdad que sí? Podemos hacer muebles. ¿Dónde murió Jesús? En el madero. Entonces, Él es el árbol de vida. Se simbolizó en el madero crucificado. Y Él dice que Él es la vida. Entonces, la mayoría de las plantas, recuerden, son medicinales. Las personas antes se curaban con las plantas. Dios la creó para curar, inclusive al ser humano. Entonces, pero en Cristo, que es el árbol de vida, Él nos sana de todas nuestras dolencias. Entonces, Cristo sustituyó todas las cosas. En Él hay sanidad. Él es la vida. Él es el camino. Él es la luz. Y voy a hacer unas preguntas ya para ingerir el pan y el vino. ¿Qué pasos estoy siguiendo para madurar con Cristo? Número 2. ¿Soy un heredero juntamente con Cristo? 3. ¿Qué tanto me estoy retrasando en la madurez como hijo de Dios? 4. ¿Cuánto más está Dios dispuesto a esperar por mi madurez? ¿Qué tanto está Dios dispuesto a esperar que yo madure? Muchas veces le decimos a nuestros hijos, muchacho, madura. Y Dios, ¿cuántas veces nos ha dicho? Madura, ya, es tiempo. ¿Realmente deseo ser procesado para alcanzar la madurez? Recuérdense que no hay madurez sin proceso. No hay madurez sin proceso. Y no hay entrega de herencia si no has madurado. No se te va a entregar la herencia.
lamentablemente no se te va a entregar la herencia. Pidamos al Señor cada día que nos dé discernimiento y sabiduría para poder madurar. Número 1, no nos saltemos los procesos, no los salten, pero tampoco no nos detengamos en ellos. Y por último, oremos para que nadie nos aparte del árbol de vida que es Cristo. Y oremos para que si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser maduradas por el Señor a partir de hoy, que empiece la obra en nosotros y que nosotros no seamos quien detengamos. Porque muchas veces es muy fácil acusar al enemigo, pero el enemigo está bien lejos de ahí. Y usted que está deteniendo el proceso de madurez, el único que está deteniendo el proceso es usted mismo, porque ya Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Padre, gracias por este pan y esta copa. Dice la palabra, cuantas veces lo hiciere, hacedlo en memoria de mí, de Cristo. Tomamos y comemos. Y pedimos al Señor que Él nos ayude a madurar. Póngase de pie. No detenga el proceso, pero tampoco lo atrase. Escuche bien, no detenga el proceso, pero tampoco lo atrase. Sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y usted es un privilegiado que está en este camino. Porque hay muchos que tal vez quisieron andar en este camino y lamentablemente no tienen la oportunidad porque ya están en un cementerio, lo cual no tienen ninguna conciencia de la vida que usted y yo tenemos la oportunidad de disfrutar ahora. La vida en Cristo se disfruta ahora, no es mañana, es ahora. Porque del mañana no sabemos, del mañana no tenemos el discernimiento. Dios sí lo sabe, pero usted tiene la oportunidad hoy de ser luz, de ser sal a otros y de alcanzar a otros que están necesitados. Gracias, Padre, por tus hijos en esta mañana. Padre, yo te pido que nos vayamos con la conciencia clara de que debemos alcanzar cada día la madurez en ti. Pero sobre todo saber que hay una herencia esperando para ser entregada. No es que vamos a ser perfectos, y pudimos mencionar en la palabra muchísimos hombres y mujeres tuyas que tuvieron que pasar el proceso para llegar a la madurez. Padre, ayúdanos a no detenernos en el proceso. No nos queremos detener en el proceso. Queremos avanzar en el proceso por encima de toda dificultad. Queremos avanzar en el proceso. Que tu Espíritu Santo repose sobre cada vida en este día y nos dé aliento. Nos dé aliento. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por lo que tú has traído en esta mañana y por cada vida de la que está aquí, lo que están conectados, y por nuestra pastora, por cada uno, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Todo se trata de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendigo sus vidas en esta mañana. Ser como